todas formas, lo que está acá, no se gasten en mirar lo que está acá. Yo les voy a poner a disposición después un PowerPoint mucho más amplio, con otros temas, además de lo que es, esto es quizá lo estrictamente científico, pero lo más rico del debate no está netamente centrado ahí. Antes que nada, yo tomo contacto con la cuestión del cannabis en general. Yo trabajo en ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Desde ahí, ANMAT, la administración tiene un programa que se llama Régimen de Acceso a Excepción de Medicamentos, en la disposición 10.786/17, que garantiza a los pacientes que necesitan una medicación que no se consigue en nuestro país, ya sea porque no está registrada, porque está en falta o porque está en etapa de investigación o el motivo que sea, le garantiza al paciente la posibilidad de importar esa medicación que de otra manera no podría ingresar al país. La BEDET, desde el año 2015, finales de 2014, el aceite de cannabis, 60, casi 70% de los ingresos, a tal punto que ya se ha separado dentro del régimen de acceso una parte que es únicamente cannabis y otra parte que es todo el resto de la medicación. Se imaginarán que, digamos, poner un medicamento oncológico o un monoclonal en términos de urgencia al lado de quizá un aceite de cannabis y en el volumen administrativo es medio ilógico, por lo que se decidió separar. Ese es mi primer contacto y a partir de ahí me empezó a interesar mucho y es uno de los temas que me apasionan, como el movimiento antivacunas y como el cuerpo pero no sé tanto sobre eso como sobre esto. Para contextualizar un poquito, los cannabinoides son todos aquellos compuestos derivados de la planta Cannabis spp, que sería el género de la familia. Hay dos grandes familias, encontramos la sativa y la índica, las dos provienen de Oriente Medio y se usan elaborados en laboratorio, sintetizados. Dentro del cannabis vegetal se encuentran unas 400 compuestos naturales, no todos fitocannabinoides, de los cuales 60 son cannabinoides directos con capacidad de generar un efecto en los receptores cannabinoides. Los vamos a dividir en tres grandes grupos, que más que nada una clasificación química farmacológica. Los tetrahidrocannabinoles, en popular THC, que es el compuesto más psicoactivo y el que se usa, o el que más se busca en el uso lúdico del cannabis. Los cannabidioles y los terpenos. Digo tetrahidrocannabinoles porque hay muchos, delta 9, delta 8, delta 6, tetrahidrocannabinol, tetrahidrocannabinol, hay una gran variedad. Cannabidioles también, cannabinol, cannabidiol, cannabinona, etc. Y los terpenos, que no son netamente cannabinoles, se encuentran en una enorme cantidad de plantas, que son los que le dan sus cualidades organolépticas, el olor, el sabor, la textura, etc. Dentro de lo que vamos a mirar siempre dentro del género cannabis, sea sativa, sea índica, es el fenotipo vegetal. ¿Se acuerdan algo de genética mendeliana, así súper básico? Genotipo, mi potencialidad, digamos, lo que mis genes dicen que yo puedo llegar a hacer. Fenotipo, lo que yo efectivamente hago, ¿sí? El fenotipo es el balance de estos diferentes compuestos que hay dentro, que expresa una planta, ¿sí? Eso es relativamente controlable. Primero garantizando un genotipo y después sometiéndolo a diferentes condiciones de temperatura, de luminiscencia, de humedad, etc. Y el quimiotipo, el quimiotipo me habla más de la función, digamos, o el balance neto de lo que puede llegar a tener un preparado. Encontramos, digamos, esta división es netamente a fines académicos, digamos.
El lúdico, que son principal, donde el compuesto que prima es el THC, medicinal, donde el compuesto que prima es CBD, perdón, THC son los tetrahidrocannabinoles, CBD son los cannabidioles, y el de uso industrial, que tiene muy poca concentración de ambos. Hay un dato que yo me lo enteré hace relativamente poco. El cultivo de cannabis en Argentina fue prohibido durante la década del 70, ¿sí? Siguiendo la doctrina de lucha contra las drogas, Reagan-Bush. Sí, yo no estaba en los 70, pero se puede estudiar. Que fue la doctrina de lucha contra las drogas que se exportó a todos los países aliados durante la década del 70 y el 80, entre ellos Argentina y prácticamente toda Latinoamérica. No solo fue legal, sino que estuvo promovido. Fue uno de los recursos vegetales industriales más importantes del país. Hay documentos provenientes de lo que hoy es el Ministerio de Agricultura, donde se le enseña a los agricultores cómo cultivar cannabis para uso industrial. La vieja bolsa de arpillera antes estaba hecha con fibra de cáñamo, que es cannabis, solo que son cannabis de grado industrial, digamos, no de grado industrial fabril, digamos. Se dice que las velas de las carabelas de Colón estaban hechas de cáñamo, que era un producto fabril, que era además uno de los productos fabriles más difundidos. Bien, antes de empezar con el sistema cannabinoide, en nuestro país el uso, distribución, cultivo y fabricación de cannabis está prohibido por la ley de estupefacientes 23.737, que tiene una excepción en su artículo 5, que a partir de ahí surge casi todo lo que es luego el uso medicinal o el uso terapéutico. En el año 2007 se promulga la ley 27.350, que es originalmente era la ley de uso e investigación de cannabis medicinal. Hoy quedó prácticamente en investigación de cannabis medicinal, está muy recortada la versión final y la reglamentación de la ley. No contempla el autocultivo, no contempla muchas cosas que estaban originalmente en el proyecto de ley, pero abre una puerta muy importante, que es la posibilidad, porque además tampoco podíamos investigar fitocannabinoides, estaba prohibida toda actividad, abre la puerta para investigar dentro del país. Ya hay investigaciones dentro del país. La doctora Koch del Hospital Garrahan tiene una investigación publicada bastante importante, bastante interesante sobre epilepsia refractaria, que está subida en las bases de datos más importantes, la pueden ver. Ya existe una experiencia finalizada y existe la experiencia más actual, novedosa, otra del Hospital Garrahan, en pacientes con epilepsia refractaria de entre 6 y 18 años, me parece, que se hace con un cannabis que fue donado por una empresa, por un aceite de cannabis que fue donado por una empresa canadiense. Eso más o menos en términos normativos. El sistema endocannabinoide se refiere porque habla de los receptores y las funciones que cumple nuestro propio cuerpo. Acá no hablamos de la planta, hablamos de nosotros mismos. Los endocannabinoides, el sistema endocannabinoide se empezó a estudiar a finales de los 80, y el primer receptor, la primera molécula encargada de llevar adelante el efecto dentro de la célula fueron sistema endocannabinoide, fueron el receptor CB1 en el año 90 y me parece que en el año 96 el CB2. Existen varios otros, que son estos que se detallan acá, pero los más estudiados son el CB1 y el CB2. El CB1 está distribuido de una manera bastante dispersa en el sistema nervioso central, y el CB2 está principalmente en páncreas, ganglion y sistema inmune, ¿sí? Está de más periférico, no tiene acción neurológica. Y tenemos endocannabinoides, que son las sustancias variantes de los cannabinoides que produce nuestro propio cuerpo. En un dato de color, hay investigaciones recientes que sugieren que el rush de satisfacción, de placer que se siente después de hacer deporte intenso, si son deportistas por ahí, yo no en particular, pero son deportistas quizás lo hayan experimentado, sea debido a cannabinoides
no, como se creía, al sistema opioide endógeno, ¿sí? A los propios opioides, a los... ¿cómo es? Endorfinas. A las endorfinas, gracias, se me mejoró la palabra. El más difundido, el endocannabinoide más difundido es el 2-AG, que es el segundo en que se descubrió, que tiene aparentemente función principalmente periférica y central en la regulación del sueño y del apetito. La anandamida, que es la primera, anandamida viene de una diosa jamaiquina de la felicidad que se llama Ananda, por eso se lo bautiza así, y un éter de 2-AG-onoladina que se descubrió hace relativamente poco, hace menos de 10 años. Bien, los receptores, principalmente el receptor CB1, que es el que más nos interesa, es un receptor, ¿se acuerdan la sinapsis? Tenemos presináptico, postsináptico. La mayoría de lo que conocemos, de los psicotrópicos y estupefacientes, o de la acción neurológica que conocemos, es postsináptica. Acá pasa al revés, hay una modulación presináptica, ¿sí? O sea, la idea es que el CB1 amortigua señales neurológicas, presináptica inhibitoria amortigua señales neurológicas, ¿sí? Tiene una función principalmente inhibitora. Bien. Uno de los grandes problemas con el uso terapéutico de los cannabinoides es que, vamos a volver atrás, es que como estuvo prohibido y además muy ligado a prejuicios, muy ligado a la política y a la ideología de la lucha contra las drogas, las investigaciones más serias tienen ciertas falencias, digamos, presentan ciertas dificultades. La primera es la heterogeneidad de los diseños. Como en gran parte del mundo estuvo prohibido estudiarla, salvo cannabinoides sintéticos, o sea que tenías que ser capaz de producir tu propio cannabinoide sintético en un laboratorio y a partir de ahí estudiarlo, en casi todo el mundo, pero la enorme mayoría de los estudios son estudios observacionales, o sea, donde no pudimos intervenir, donde no pudimos controlar las variables, a ver qué se debe al azar, qué se debe al placebo y qué se debe al cannabis. Y casi ninguno contó con la suficiente cantidad de pacientes como para arrojar resultados confiables. Escaso número de pacientes y comparado principalmente con placebo. Lo serio, por ahí si no están muy interiorizados con la medicina basada en la evidencia, cuando yo tengo un medicamento que uso para algo, lo ideal es estudiar nuevos medicamentos comparándolo contra eso. Porque comparándolo contra placebo, que ya sabemos que es inactivo, es medio poco ético. Más allá de que la mitad de la psicofarmacología nueva está comparada contra placebo cuando debería estar comparada contra control activo. Acá pasa lo mismo. Sin embargo, hay algunas investigaciones un poco más interesantes y bastante nuevas con respecto a esto. En el globo de evidencias que contamos, si vamos a internet y miramos la información disponible, en general, no me refiero a información validada científicamente, sino información disponible, en general vamos a encontrar que el cannabis se puede usar para todo, es como la plantita mágica que resuelve todos los problemas. Bueno, no es así. Tampoco es como implica la doctrina Monroe. Si no lo saben, el cannabis forma parte de la lista 1 de estupefacientes. ¿Saben qué es la lista 1? Es el listado internacional, definido por OMS, por la Organización Mundial de la Salud, de estupefacientes de alta peligrosidad. ¿Sí? Comparte esa lista con la cocaína y sus derivados, con la heroína y sus derivados, con sustancias duras de altísimo potencial adictivo. ¿Sí? Ya está absurdamente, ya son absurda la cantidad de demostraciones científicas que hay que el cannabis no debe pertenecer a esa categoría. ¿Sí? Los opioides no pertenecen a la categoría 1. Todo lo que está en categoría 1 no puede usarse en medicina. ¿Sí? Los opioides no son categoría 1. ¿Sí? Están por debajo de esa categoría. Y ya está bastante por demás demostrado, después en el PowerPoint
pasar, les voy a poner algo de data sobre eso, que la capacidad, el potencial adictivo del cannabis es sustancialmente menor, existe, no es falso eso que se dice que el cannabis no genera adicción, prácticamente toda molécula capaz de generar un efecto psicotrópico tiene potencialidad de generar adicción, pero en correlación con el resto de los miembros de la lista 1 no tiene sentido, es irrisorio que siga formando parte de esa lista. En el desgrabado de las conversaciones del teléfono de la oficina oval de Ronald Reagan, se escuchan audios en los que él reconoce que los científicos, todos los informes científicos que le ha presentado dicen que el cannabis no debería ser perseguido de la forma en la que se lo persigue, no debería formar parte de esa lista, pero que sin embargo es su principal herramienta para perseguir a las minorías, para perseguir a los negros principalmente. Eso está dicho por Reagan a través del teléfono. Entonces sobreabunda por ahí la información científica, técnica y validada de que muchos de los prejuicios que arrastramos hasta el momento, o que se arrastraron hasta hace unos 10 años sobre el cannabis, son falsos. Sin embargo, tampoco podemos dejarnos guiar por esto de que, digamos, un yuyito seguro que no pasa nada si lo consumimos. Digamos, tampoco es cierto. Digamos, ninguno de los extremos de la discusión, como sabrán todos los antibióticos, puede representar la realidad de la discusión. Uno de los usos más difundidos de los cannabinoides es en el dolor. Yo les voy a presentar dos de las investigaciones más importantes. Investigaciones de cannabis de dolor hay miles. Vayan a PubMed, pongan cannabis o marihuana, que es el término que más se usa, y pain, y van a encontrar una cantidad enorme de estudios. Esta es una revisión sistemática, o sea, un análisis sistematizado de los estudios científicos disponibles del 2016, hace relativamente poco, que compara varios estudios y la principal comparación es Nabilona versus dihidrocodeína en dolor neuropático. Encuentra este estudio que hay una mayor reducción para el grupo Nabilona, aunque la diferencia es no significativa. ¿Qué significa que la diferencia no sea significativa? Que no hubo realmente una diferencia entre un opioide, un grupo opioide, como es la codeína, y la nabilona, en la reducción del dolor. Digamos, no podemos decir que son iguales, pero podemos decir que no son diferentes. ¿Sí? Los pacientes tratados con nabilona, esto es uno de los hallazgos más importantes en términos de dolor o en términos de tratamiento del dolor. Los pacientes tratados con nabilona requirieron significativamente menos dosis de opioides. ¿Sí? Como tratamiento coadyuvante en el tratamiento del dolor resistente, moderado y severo, agregar nabilona, y hay otros estudios con otros cannabinoides, pero tienen menos tamaño, entonces no los incluí, ayudaría a ahorrar opioides, lo que me permite tener un paciente que desarrolla menos dependencia o desarrolla la dependencia con mucho más tiempo, y me permite usar dosis cada vez menores y extender en el tiempo mucho más la duración del tratamiento efectivo y evitar aumentar de dosis o cambiar de tratamiento. Eso es un efecto muy importante. Otra del 2015, la de Deshpande, también es una revisión sistemática que habla del dolor crónico no canceroso. ¿Sí? Este estudio está hecho principalmente en cáncer, para el dolor en cáncer. Este es de dolor no canceroso. Entonces encontraron reducciones hasta el 30% de la intensidad del dolor. El cannabinoide utilizado es principalmente THC, que es el que ha demostrado la capacidad analgésica. ¿Sí? Los preparados usados son principalmente de THC. Reducciones hasta el 30% de la intensidad del dolor. El THC en bajas dosis, ¿saben qué es el NNT? ¿No? Bien. El NNT es una variable que se usa en los ensayos clínicos, no solamente en los ensayos clínicos, pero se usa principalmente en los ensayos clínicos. Se llama número necesario a tratar. El número necesario a tratar es la cantidad de personas que yo tengo que tratar para obtener un efecto, ¿sí? Para obtener el efecto que estoy buscando. El efecto va a depender de las drogas. Por ejemplo, las estatinas, que se usan
que son hipolipemiantes, que se usan para el riesgo cardiovascular vinculado al colesterol, tienen NNTs por arriba de los 150, por arriba del 200. ¿Sí? O sea que yo tengo que tratar entre 150 y 200 pacientes con una estatina por al menos 5 años para que uno se salve. ¿Sí? Quise incluir, no llegué con el tiempo, la mayoría de los anticonvulsivantes tienen NNTs de 4 para arriba. ¿Sí? Esto tiene un NNT de 3 para la reducción del dolor. O sea, de cada 3, casi 4 pacientes que yo trato, 3 reciben alivio del dolor con bajas dosis de THC y 2,9, casi 3, reciben beneficio con dosis medias o altas. ¿Sí? Muy poco. Los analgésicos manejan NNTs muy similares a estos, los analgésicos en general, y si se fijan, todos los efectos son significativos, todos son menores a 0,05. ¿Sí? El dolor asociado a cáncer, hay evidencia de calidad moderada que sugiere que los cannabinoides, específicamente nabiximols y el THC fumado, también aspirado, pueden ser beneficiosos. Un hallazgo novedoso informado fue que los pacientes tratados con nebilona requieren menos opioides. El número significativo de pacientes en el grupo nebilona interrumpió el tratamiento con otros medicamentos adyuvantes. ¿Sí? Estaban utilizando otro tratamiento analgésico y al incorporar, o más de un tratamiento analgésico, y al incorporar un cannabinoide pudieron dejar otro medicamento. O los antiinflamatorios no esteroideos que, como sabrán, en el largo plazo tienen riesgo cardiovascular y riesgo de hemorragia digestiva bastante elevado. Antidepresivos tricíclicos y dexametasona y ondansetron. De manera similar, un número significativamente menor de pacientes requirió iniciar tratamiento con gabapentina, dexametasona, metoclopramida en el grupo de tratamiento con nebilona. ¿Qué quiere decir? Que menos pacientes tuvieron que incorporar otro medicamento. ¿Sí? Parecen lo mismo, pero no son exactamente distintas. El nivel de eficacia de los cannabinoides es dosis dependiente. El THC fumado ha demostrado ser la intervención con mayor eficacia. Cabe destacar que la mayoría de los estudios mencionados tienen también muestras insuficientes para detectar diferencias estadísticamente significativas. Yo les traje nada más que algunos de los que demostraron significancia. ¿Sí? Después todo el globo de evidencia que medio que sí, medio que no contribuye, no dice que no, tampoco dice que sí, no contribuye con información útil. Otro uso muy difundido es en la espasticidad, principalmente en la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Son en lo que más se ha estudiado. Un meta-análisis de Wade del 2010 compara nabiximol y placebo, donde encuentra reducciones de la espasticidad mayores al 30%. El odds ratio, que es lo que han usado para medir en este punto, es 1,66, que técnicamente es lo que traduce este 30% técnicamente es un 33% de reducción de la espasticidad. Y una revisión sistemática y posterior y metaanálisis de Witting lo van a ver varias veces porque investiga cannabinoides en general, si se ponen a estudiar esto. Hay estudios de Witting para otras cosas. Nabiximol, dronabinol, THC-CBD contra placebo, mejoría en la espasticidad evaluada en la escala de Ashworth, que es una escala de espasticidad, con una diferencia ponderada de medias de menos 12 y un intervalo entre 24 y 0,1. Es amplio el intervalo de confianza, o sea, el rango de efectos encontrados, pero el efecto es estadísticamente significativo. Los cannabinoides, especialmente el nabiximol, podrían tener un rol importante en el manejo de la espasticidad incontrolable por terapéuticas habituales. Si ven muchos de los resultados obtenidos no muestran diferencias estadísticamente significativas, los puntos estimados y la dirección de los efectos sugieren beneficios. Lo que se llama tendencia estadística, ¿sí? Si por ahí alguno anda más en el tema. Otro uso muy difundido es en las náuseas y vómitos, principalmente en quimioterapia y en pacientes con triple terapia antirretroviral. ¿Sí? Si han tenido experiencia con
pacientes en quimio o con pacientes que están con terapias con triple terapia antirretroviral y con altas dosis, van a encontrar que lo primero que les pasa, pierden el apetito, tienen una calidad de vida bajísima y además están con náuseas y vómitos constantemente y tienen grandes pérdidas de peso. En un paciente al que le voy a estar en quimioterapia o en un paciente con VIH, una de las últimas cosas que quiero es que baje de peso. Mayer y Roma es una revisión sistemática, estudia náuseas y vómitos inducidos por quimio en pacientes con cáncer, no encontró diferencias estadísticamente significativas entre dronabinol y placebo, narinol y placebo, y levonantradol y placebo, que es otro cannabinoide artificial. Whiting, de vuelta, estudia nabilona, dronabinol, nabiximols, nunca me sale, levonantradol y tetrahidrocannabinol, y él encuentra en 2015, ¿sí?, una diferencia estadísticamente significativa a favor de dronabinol y nabiximols de 3.82. Eso significa que esta revisión encontró que los cannabinoides son 4 veces más potentes que el placebo para tratar las náuseas y los vómitos, principalmente por quimioterapia. Y hay algunas comparaciones sin tanta de baja calidad metodológica entre todas las opciones de náuseas y vómitos, comparado con metoclopramida, ¿cómo? Ondansetron, exactamente, que los han encontrado, que no han encontrado diferencias entre ellos, o sea que técnicamente serían comparables. Bueno, en apetito, esto lo voy a pasar, no hay muchas evidencias, es básicamente lo que dice ahí. Esto es lo más importante. Yo les traje 2 de los 3 estudios más importantes en epilepsia refractaria. El boom del cannabis medicinal se debe principalmente a esto, ¿sí? El estudio de Devinsky de 2017, esto es un ensayo clínico controlado, doble ciego, digamos, gold estándar para la demostración de eficacia o para la demostración de causalidad. Es un estudio que incluye 120 pacientes con síndrome de Graves, evalúa la frecuencia basal de las crisis convulsivas y utiliza un purificado 99% de cannabidiol que se llama Epidiolex, que ya está autorizado para su uso en Estados Unidos. El 50% de los pacientes presentó una reducción del 40% en la frecuencia de las crisis convulsivas. Estamos hablando de pacientes que tienen al menos 3 o 4 terapias anticonvulsivantes, además del cannabis. El 90% está con valproato, ¿sí? No sé si están al tanto de los últimos escándalos vinculados al valproato, al de Packing, muy parecido a lo que pasó con la talidomida y la fopomielia, la verdad es una cosa terrible. 50% de los pacientes presentaron una reducción de casi la mitad de la frecuencia de las convulsiones de todos los tipos, ¿sí? De todas las convulsiones típicas de la epilepsia. Y los pacientes tratados con CBD requirieron menor cantidad de fármacos de rescate. Esto le permitió a muchos médicos bajar las dosis de anticonvulsivantes clásicos que estaban usando, solo manteniendo dosis moderadas de hasta 25 miligramos por kilo día de Epidiolex. Un estudio anterior de Devinsky del 2016 es un estudio abierto prospectivo, ya no es un ensayo clínico, no tiene la misma calidad, pero es un estudio de alta calidad de todas formas. Son 214 pacientes con síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. La coincidencia entre ellos es que los dos cursan con epilepsias resistentes al tratamiento, ¿sí? Y hablamos de pacientes que tienen frecuencias de convulsiones de entre una convulsión diaria todas las semanas a más de 20 y hasta a veces 100 convulsiones en una semana, ¿sí? La calidad de vida de esos pacientes, si alguno tratado con epilépticos de larga data resistentes, puede ver en el cuerpo el epiléptico cómo impacta la frecuencia y intensidad de las convulsiones. Evalúa frecuencia basal de las crisis y utiliza un aceite CBD, de CBD y THC en una proporción de 20 a 1, ¿sí? 20 veces la concentración de CBD y de THC. El 50% de los pacientes redujeron aproximadamente un 37% de la frecuencia mensual
de crisis motoras. 39% redujo a más del 50%, o sea, a menos del 50% de las crisis motoras. El 37% redujo a más del 50% todas las crisis de ausencia, las crisis típicas, las crisis atípicas. 56% de los pacientes con cuadros atónicos redujeron más del 50% de las frecuencias y el 10% de los pacientes se encontraron libres de convulsiones. Si se fijan, 50% de los pacientes, 50% de los pacientes, 50% de los pacientes, eso es un NNT de 2. No existe una terapia anticonvulsivante con ese NNT, ¿sí? Solo que por sí mismo el cannabidiol no ha demostrado eficacia, pero sí cuando se agrega a la terapia anticonvulsiva. Entonces, tratar pacientes epilépticos solo con cannabis, no hay evidencia. Pero agregar cannabis a pacientes que están con 3, 4 anticonvulsivantes y siguen sin controlar las convulsiones, acá tienen la evidencia. Hay otro estudio que es un estudio observacional que no incluí, que es de Tzanok, que llega básicamente a las mismas conclusiones, pero no, un estudio observacional, ya no es experimental como este. Sí, yo también. La parte de seguridad, ¿sí? Que es también lo que nos interesa, digamos, porque esto no es un yuyito sagrado que cura todos los males y no pasa nada. Los más frecuentes fueron somnolencia, mareo, fatiga, boca seca, relajación muscular. De todas formas, la relajación muscular se usa en la espasticidad, digamos, vieron eso de que la basura de un hombre es el tesoro de otro, es lo mismo. Los efectos adversos de algunos son el tratamiento de otros. Algo que hay que destacar son las palpitaciones, ¿sí? Esto me da una contraindicación relativa en pacientes que tengan arritmias o estén bajo tratamiento antiarrítmico. Relativo. Con menor frecuencia se encontraron cesación de embriaguez y desorientación, alteración de la memoria, hay un fenómeno que se llama memoria paradojal. Los recuerdos formados bajo el efecto de cannabis son más fáciles de evocar en otra circunstancia bajo el efecto de cannabis. Raro, y no está muy documentado, pero se ha encontrado bastante. La capacidad de concentración y ansiedad, depresión, paranoia y alucinaciones. Uno de los efectos más conocidos es la capacidad de los cannabinoides de desencadenar crisis psicóticas, ¿sí? O esquizofrenia en pacientes con antecedentes. Bien, esto lo podemos hablar después. Interacciones, los cannabinoides se metabolizan a través del citocromo P450, principalmente a través de estas dos variaciones de la enzima, por lo que el CBD ha logrado aumentar la disponibilidad de risperidona y clobazam, por ende pacientes bajo tratamiento con estas medicaciones habría que regular las dosis, ¿sí? de ambos fármacos. Estos son los últimos hallazgos. Esto es de este año, salió hace muy poquito, está disponible en la página de la Fundación de FEMEVA, de la Federación Médica de Buenos Aires. Encontró principalmente en pacientes, digamos, estos son hallazgos de los estudios de epilepsia refractaria. Trombocitopenias moderadas en pacientes que usaban CBD. Las trombocitopenias estuvieron principalmente vinculadas al tratamiento concomitante con valproato, ¿sí? Algunos la resolvieron quitando el CBD, otros la resolvieron quitando el valproato. En las dos ramas, los pacientes que resolvieron continuaron normalmente con su tratamiento, ¿sí? Las dos son opciones válidas. Elevación de transaminasas en el 11 de los pacientes estudiados, que es el 100%, y todos los pacientes que tenían anomalías hepáticas o plaquetarias también tomaban valproato, ¿sí? Ahí tenemos dos interacciones importantes con el valproato. La medicación más usada en epilepsia, por ende, ahí está el ojo. Y ahí les dejo el autor, los autores.